Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Eso, háganme con la cabecita porque no los escucho. Muy bien. Esperemos que... ¿Quién es el que está tratando de entrar? Ya te vi, Linda. Muy bien. Don Luis H. está tratando de entrar. Bueno, bienvenidos a este segundo conversatorio que tendremos. El día de hoy vamos a hablar sobre mapas mentales y todo lo que tiene que ver con tipos de planos, que básicamente responde a cómo me ubico yo para desplazarme en la ciudad. Este tema es muy importante porque la parte de movilidad no solamente es el uso de un bastón, sino el saber en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Eso es lo más importante, saber en dónde me encuentro yo y qué tengo que hacer para llegar hasta mi punto final, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y si no conocemos el entorno en donde vivimos, pues nos va a quedar muy difícil poder saber o poder lograr llegar hasta ese objetivo que nos hemos planteado. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un compañero de ustedes que ahorita él mismo se va a presentar y que su profesión es ingeniero, es ingeniería y él trabajó mucho tiempo con el IDU y conoce toda la parte de los tipos de planos y él nos va a estar compartiendo de su conocimiento el día de hoy. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer al finalizar la intervención que él va a tener y después les voy a hablar de la parte de mapas mentales, qué es eso de mapas mentales y cómo podemos empezar a trabajarlos en nuestros recorridos. Una vez ya podamos salir a la calle, pues más lo vamos a poder practicar. Entonces, con ustedes está hoy el usuario Álvaro Humberto Valencia para que él mismo se presente, nos cuente un poquito de su profesión, de a lo que él se dedicaba y nos cuente un poquito del tema que nos va a compartir el día de hoy. Don Álvaro, buenas tardes. Don Álvaro tiene cerrado el micrófono. Ya. ¿Me escuchan? Ahora sí, muy bien. Ok. Buenas tardes para todos. ¿Cómo me les va? Entonces, bueno, mi nombre es Álvaro Humberto Valencia, soy ingeniero forestal. Yo trabajé en el IDU en la Secretaría de Obras durante 12 años y en el IDU durante 23 años. Entonces, todo lo que yo hacía tiene que ver pues, con la ciudad, con la malla vial y con los espacios prediales de la ciudad. Entonces, dentro del tema que pues Carolina me invitó a que les comentara, tiene que ver sobre, bueno, cómo me ubico. Entonces, ¿cómo me ubico? Para esto tenemos que ver unos elementos básicos que son, que es una carrera, que es una calle. Una carrera es una vía que va de norte a sur o de sur a norte, y una calle, y esa va paralela a los cerros orientales, y las calles son las vías que van de oriente a occidente y cortan las carreras pues, en algunos puntos. Esto en principio tiene que ver con por allá más o menos como en la época de la colonia, cuando se empezó a generar, digamos, como ciudad, como Bogotá, fundar. Entonces se fueron generando unas pequeñas manzanas y unas carreras que en ese momento eran peatonales. Esto fue lo que fue originando o, digamos, derivando las carreras y las calles, y de ahí esa orientación que se le dio a las calles y las carreras en Bogotá.
Entonces, pues eso es como los elementos básicos de conocer las calles y las carreras. Con base en esto, también hay otras vías que se van generando, que son las diagonales y las transversales. Las diagonales son unas calles ligeramente desviadas, ligeramente inclinadas, y las transversales son unas carreras igualmente ligeramente inclinadas. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe básicamente a que la ciudad fue creciendo, pero fue creciendo de una manera un poco desordenada, pues con poca planeación urbanística, pero un poco desordenada, porque iba llegando población migratoria a la ciudad, y las poblaciones migratorias en algunos casos eran poblaciones con escasos recursos. Entonces ellos iban generando o construyendo, digamos, barrios subnormales, es decir, que no eran aprobados. Entonces, estos barrios subnormales ellos los iban construyendo y no iban dejando los espacios suficientes para las vías. Ellos dejan espacios angostos, no dejan espacio público suficiente para los peatones. Esto originó que precisamente el desorden que se ve generalmente en la parte occidental de la ciudad y en algunas partes del norte y del sur, ese desorden urbanístico debido a esto, y también a otro tipo de construcciones que pues también eran ya pues normales, pero digamos que el crecimiento de la ciudad pues no pudo ser, digamos, totalmente cuadriculado, sino se fueron generando estas anormalidades. Entonces, con relación a las avenidas, más o menos para el año 2006 más o menos. Bueno, antes de eso, del 2006, por allá hacia el año, en la década de los 90, se empezaron a generar los POTs. O sea, el POT es el Plan de Ordenamiento Territorial, que anteriormente pues no había, digamos, como una carta de, de, que direccionara el plan urbanístico de la ciudad. Entonces, sino que cada alcalde, digamos, ellos organizaban la ciudad de acuerdo a las necesidades que se fueran presentando en el momento, pero no había una organización a largo plazo. Entonces, esto originó, digamos, esa planeación urbanística originó que se crearan los POTs, o sea, el POT que se conoce, y ese mismo se conoce no solamente aquí en Bogotá, sino para todos los municipios de Colombia. Entonces, más o menos por allá para el 98 se fue el primer POT que se originó aquí en Bogotá y fue aprobado más o menos hacia el 2000. Entonces, esa es la carta, la ruta de los urbanizadores y de la administración distrital para continuar con la ciudad. Entonces, como la ciudad ya con este POT, entonces ya digamos que esa es la carta de navegación, qué vías se deben construir, en dónde se deben desarrollar, digamos, nuevos sitios poblacionales, qué usos del suelo se le da a ciertas zonas, digamos, el uso del suelo es la parte comercial, donde está permitido construir centros comerciales, donde se puede construir viviendas con mayores de 5 pisos, 10 pisos, 12 pisos. Eso lo da el plan de ordenamiento territorial. Entonces, con base en eso, pues se fueron generando y se fueron organizando las vías. Entonces, dentro de ese POT se generaron las vías, arterias, digamos, las vías grandes, las vías que tienen separador. Esas las llamaron vías estructurantes, y esas vías estructurantes son las que generan, digamos, la
digamos, la parte catastral de la ciudad. A partir de esas vías se generan las direcciones, digamos. Más o menos en ese momento, en el 2006, la nomenclatura predial de la ciudad cambió, porque precisamente para esa época se generaron estas vías estructurantes, como por decir algo, la calle 127, la calle 68. Antes de esta estructuración de esas vías, a veces, por ejemplo, en la calle 127, en algunas ocasiones, yo sí recuerdo antes de ese POT, la calle 127 no correspondía exactamente a la calle 127, se conocía como avenida 127, pero no correspondía totalmente con la nomenclatura. Uno avanzaba de la 127 hacia el norte y a veces se encontraba la 125. Entonces, esto fue lo que se reorganizó, reorganizó Catastro y generaron estas vías estructurantes. Entonces, dentro de las vías y las calles se conocen los elementos, bueno, la ciudad está, pues por otra parte, digamos, la ciudad está dividida en norte y sur. Hay las carreras van aumentando hacia el occidente, las calles van aumentando hacia el norte, pero como hay una parte de la ciudad que es sur, a partir de la calle Primera Sur, entonces hacia el sur, pues lógicamente avanzando hacia el sur, las calles van aumentando, pero se les agrega pues, la palabra sur. En algunas partes de la ciudad hay carreras donde la carrera es la carrera cero, y hacia arriba de esa carrera, pues digamos que la nomenclatura lleva la palabra este. Esto se ve en la parte sur, arriba de la circunvalar, en el norte de la ciudad, por allá en Usaquén, en el Codito, en esa parte de arriba, esa parte en la nomenclatura, las carreras llevan la palabra este. Entonces, con base en esto, nosotros digamos que se presentan unas características específicas en la nomenclatura de la ciudad. Por ejemplo, ustedes van a conocer o van a ver algunas carreras que dicen carrera octava y carrera octava bis. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La carrera octava es una vía continua de una longitud específica, pues más o menos larga, digamos, con una longitud aproximada de puede ser más de 1 kilómetro, y la bis es una carrera que no es continua, entonces se le asemeja a la nomenclatura anterior, pero se le coloca la palabra bis, entonces sería la octava bis, una carrera que no tiene una continuidad como la anterior, que es una carrera con una longitud mucho más prolongada, y por eso, pues por eso al bis se le agrega ese nombre. En cuanto a las nomenclaturas, digamos, que se le denomina A, B y C a las carreras o a las calles, esto se debe precisamente a la estructuración, o bueno, antes de la estructuración generada por las grandes vías, ya se presentaba, digamos, la carrera séptima A y la carrera séptima B. Esto es similar, digamos, a la estructuración de las vías, sino lo que pasa es que como entre dos avenidas principales puede ser la carrera séptima y la carrera 13, por decir algo, existirían 5 cuadras en teoría, pero resulta que en algunos tramos de la ciudad, entre la séptima y la 13, pueden haber 10 cuadras o 12 cuadras. Entonces, la forma para estructurar, para que la ciudad quede, digamos, entre esas dos vías quede como organizado, entonces a las carreras adicionales o a las calles adicionales se les va agregando la letra A, B, C, hasta, digamos, y correspondería a otra, digamos, la novena, de pronto la novena A, B, C, hasta que llegue a la 13, para que todo vaya encuadrando normalmente. Pero pues eso es digamos, un ordenamiento de la desorganización urbana, diría yo.
Esa es más o menos, digamos la generación de estas nomenclaturas. Entonces, viendo, digamos, ya estos elementos básicos de lo que son las direcciones en Bogotá, entonces vamos a ver, digamos, cuáles son los elementos constitutivos de una carrera o de una calle. Una carrera tiene un elemento, un borde perimetral, digamos, al norte o al sur, que se llama andén, un espacio público diseñado para los peatones. Entonces, esa vía se divide en cuadras, y las cuadras son unos elementos constitutivos de las manzanas. Las manzanas son unos predios que pueden estar urbanizados o no pueden estar urbanizados, no necesariamente. Y alrededor de esas manzanas existen, pues, los andenes, que son los espacios peatonales, pues, para el transeúnte. Dependiendo, digamos, bueno, nosotros también veíamos, pues, que es una esquina, la confluencia de dos andenes, de una calle y una carrera, y eso genera una esquina. Y en una intersección de una calle y una carrera, generalmente se generan 4 esquinas, que puede ser la esquina nororiental, la suroriental, la nororiental, suroriental, ¿cuál es la siguiente? La Noroccidental y suroccidental. noroccidental y suroccidental, correcto, exactamente. Con base en esto, digamos, eso es lo que se llama como un plano cartesiano. Nosotros, digamos, llamaríamos un plano cartesiano. Un plano cartesiano es básicamente una cuadrícula. Es ubicar un punto en una cuadrícula. Eso es lo que se llama un plano cartesiano. Y las direcciones en Bogotá están desarrolladas con base en un plano cartesiano. El plano cartesiano quiere decir que la carrera hace parte del plano y la calle hace parte del plano. Entonces, ya si nosotros nos vamos a ubicar en una dirección específica, por decir algo, nuevamente cojamos la carrera 13 con la calle 57, carrera 13, número 5712. Aquí, ¿qué tenemos? Ah, bueno, la otra cosa que se me olvida. Las nomenclaturas prediales tienen 3 elementos, a veces 4. El primer elemento corresponde a la vía sobre donde está ubicado el predio. El segundo número es a la calle o a la carrera, digamos, a la que correspondería. Y el tercer número sería la orientación donde está ubicada ese predio. Si el tercer número es impar y está sobre una carrera, corresponde a la parte occidental de esa vía. Si es sobre una calle, entonces corresponde al costado sur, al costado sur. E igualmente, esta orientación corresponde también para las transversales y las diagonales. En las diagonales, pues lógicamente el andén correspondiente al costado sur sería el costado sur, y ahí corresponderían los números impares, en el costado norte los números pares. En las transversales, igualmente el costado occidental serían los números impares, y el costado oriental de la transversal serían los números pares. Funciona igual que en las carreras y en las calles. Entonces, los 3 elementos que les comentaba sobre las direcciones, sobre una dirección de un predio, tienen 3 elementos. Entonces, lo estamos viendo. Por ejemplo, la carrera 13, número 5712. ¿Qué quiere decir esto? Que, primero que todo, el predio está sobre la carrera 13, a la altura de la calle 57.
Entonces uno ubica esa intersección, calle 13 con 57, y como la nomenclatura va aumentando hacia el norte, quiere decir que el número 12, primero que todo, se encontraría en el costado oriental de la vía, de la avenida, y el número 12 quiere decir que de la esquina a ese predio, con la nomenclatura 12, hay 12 metros, hay 12 metros. Esos 12 metros, si se cuentan en pasos, correspondería más o menos a 24 pasos. Entonces, ese es en el caso en que uno se ubique en la intersección de la carrera 13 con la calle 57. Si uno, digamos, por decir algo, viene de la parte norte y quiere ubicar ese predio, pues entonces, por decir algo, y está sobre la 58, pues de la calle 58 sobre la carrera 13, bueno, perdón, digamos en el costado norte de la calle 50, sí, digamos sobre la 58. Entonces, sobre la 58 parte hacia el sur la calle 57, hacia la calle 57. Entonces, como generalmente o casi toda la nomenclatura, eh, eh, digamos, está numerada entre 1 y 100 metros. Así no correspondan las cuadras exactamente a 100 metros, siempre va a estar numerada entre 1 y 100, así sean más largas o más cortas las cuadras. Si entonces uno se ubica en el costado norte de la 50 y de esa calle, digamos, donde termina la 57, correspondería a la calle 58, uno está ubicado ahí. Para llegar a la dirección anterior, pues lógicamente tiene que hacer el cálculo más o menos rápido, que entre la 58 y el número 12 correspondería desde la esquina de la 58 a la alta, correspondería aproximadamente 88 metros. 88 metros. Tendría uno que avanzar 88 metros hacia el sur por el costado oriental, que serían aproximadamente 172 pasos. Entonces, esta es una de las formas para uno poderse ubicar o localizar en la ciudad. Y esta misma forma funciona en todos los sitios. Hay partes específicas que son pues ya más difícil ubicación, como son, por ejemplo, las direcciones por allá en Ciudad Kennedy y en Timisa son un poquito complicadas porque allá dentro de la dirección se aumentan otros elementos que están, además de la dirección, se van a aumentar las supermanzanas y los bloques y el edificio, entonces va a ser un poquito más difícil. Entonces, pero son casos específicos, digamos, de acuerdo a, básicamente es en ese barrio, o por ejemplo, también en Ciudad Bolívar, sucede sucede un fenómeno que en Ciudad Bolívar la ciudad hace como un giro, allá hace la ciudad como un giro y las calles se vuelven carreras y las carreras se vuelven calles. Allá toca tener un cuidado bastante especial si uno quiere llegar a una dirección, porque allá es bien complicado eso. Si uno se da cuenta cómo va girando, se ubica, cómo gira la ciudad en ese punto, hace un recorrido por la avenida Boyacá y sigue completamente derecho, sigue derecho, derecho. La Boyacá más o menos por allá a la altura de arriba del Autosur con Boyacá, uno sigue subiendo, uno casi sin percibirlo, esa vía va girando, va girando, va girando y se va convirtiendo como en calle. Entonces, por eso allá se presenta como un giro, digamos. Aquí en el norte, pues también se presenta con la carrera 68 y la calle 100, pero aquí la ciudad no tiene, digamos, la nomenclatura no gira. Allá en ese punto se presenta esa situación como especial, digamos, de como ese giro. Y lógicamente eso
precisamente esa situación conlleva a que pues allá tampoco haya las direcciones no sean también de una forma digamos como cartesiana, digamos cuadriculada, sino no, eso ahí es unas carreteras como culebreadas, es bastante complicada las direcciones en ese punto. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería contar. Por ejemplo, si uno quiere también ubicar una dirección, por ejemplo, en la parte sur, pues en la calle Octava Sur con carrera 30, es más o menos donde queda el crack del sur. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tiene que ubicarse uno, primero, ubicar la calle Octava y ubicar la avenida 30, que en ese caso la 30 sí se sigue llamando 30 porque hay puntos de otras avenidas que tienen un nombre característico, pero a lo largo de la vía van cambiando su nomenclatura, la nomenclatura va cambiando. Por ejemplo, por decir algo, la avenida Caracas. La avenida Caracas, generalmente uno pensaría que a todo lo largo de la Caracas corresponde a la carrera 14. En la parte central de la ciudad y en una parte del sur sí corresponde a la carrera 14, pero por ejemplo, sobre la 72, 76, aquí en el norte, la avenida Caracas está más abajo de la carrera 15. Eh, entonces va cambiando porque es por el acomodamiento que les había comentado, pues de qué catastro hizo. Entonces, ubicando la dirección que les estaba comentando en la calle Octava Sur con carrera 30, más o menos aproximadamente el CRAD estaría sobre la 30, no sé bien la dirección, pero yo calculando más o menos quedaría como en la 30, calle Octava 30 o 30 como 65, más o menos. Quiere decir que de esa esquina hacia abajo hay como 65 metros en el costado sur. Entonces, pues esta es la forma de la ciudad. Esto es para Bogotá. En otras ciudades no, digamos, funcionan de una forma parecida, pero puede cambiar un poco. Por ejemplo, si ustedes conocen Medellín, entonces, por ejemplo, Medellín, generalmente la ciudad todas las avenidas tienen nombre y allá las conocen es por el nombre. Entonces, por ejemplo, la Ayacucho con Junín. Entonces, si uno va y no conoce eso, pues quedó perdido y quedó botado porque uno no sabe ni cuál es la Ayacucho, si es una calle o la Junín es una calle, es una carrera. Entonces, esa es una característica de esa ciudad, pues que también tiene nomenclatura, pero allá todo el mundo la conoce, porque casi todas las avenidas tienen un nombre: Avenida Las Flores, a la Avenida del Río, la Avenida del Poblado, se cruza con la Carabobo, entonces allá es un poco más difícil si uno no conoce bien hasta que no se adapte un poco. Aquí en Bogotá, pues no es tan complicado, de acuerdo a las explicaciones que les daba, me parece, no es muy difícil ubicar un punto si uno sigue estas normas y estas características. Entonces, no sé si hay alguna observación. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento o muchas? Yo les veo la cara de asombro mientras don Álvaro habla, pero tranquilos. Hay algunos de ustedes que ya trabajaron toda la parte de trazado urbanístico, entonces están más ubicados. Los que hasta ahora están aprendiendo toda la parte de trazado urbanístico, tranquilos que vamos a profundizar en este tema que es vital para orientarnos en cualquier lugar. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta o pasamos al siguiente tema? Don Daniel quiere preguntar, tiene el micrófono apagado.
Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Juan. ¿Alguien más mientras don Bueno, yo creo que Daniel ubica la mientras... explicación fue tan clara que no hubo preguntas. Es que don Daniel no ha podido ubicar el micrófono, entonces Ah, ok. queremos saber. En la parte inferior a la izquierda, su merced toca la pantalla y ahí le aparece el micrófono. Sí. Bueno, mientras don Daniel ubica su micrófono, les voy contando o les voy aclarando esa parte. Lo que estaba explicando don Álvaro Valencia tiene que ver con todo lo que es la ubicación de trazado urbanístico y búsqueda de direcciones. Si no sabemos cómo está trazado el lugar en donde vivimos, sea que vivamos aquí en Bogotá o sea que vivamos en otro lugar, municipio, eh, no sé, en otra ciudad que no sea Bogotá, tenemos que siempre conocer el trazado de esa ciudad para podernos orientar. Como decía don Álvaro, no todas las ciudades se trazan igual y lo mismo si ustedes van a viajar a otros países. Aquí hay personas que han tenido la oportunidad de viajar a otros países, entonces también deben saber que cada vez que uno llega a un sitio, cada lugar está trazado de una forma diferente. Entonces, cada vez que vayamos a un lugar debemos saber cómo es el trazado y tener en cuenta lo más importante son los puntos cardinales. Que yo no me ubico por puntos cardinales no importa, si es, lo que importa es que usted llegue al punto y pueda ubicarlos, que sepa dónde quedó el oriente, que sepa dónde quedó el occidente, que sepa dónde quedó el norte, que sepa dónde quedó el sur, porque así con esa ubicación es que podamos conocer hacia dónde van las calles, hacia dónde van las carreras, hacia dónde van las transversales, las diagonales, bueno, podemos orientarnos en ese espacio. ¿Listo? Por ejemplo, sí, o sea, Carolina, por ejemplo, cuando uno va a una ciudad, a otra parte, digamos, de otro país, uno lo primero que hace es ubicar el plano cartográfico de la ciudad. Entonces, uno con base en eso ya se va guiando. Entonces, uno lo primero que ubica es el plano cartográfico. Entonces, uno va, pues, generalmente, eso, digamos, si uno viaja, digamos, fuera del país. Aquí en la ciudad, pues, digamos, Es donde también está podría sonando hacerlo o audio antes de viajar, uno lo en puede blanco. consultar y ver cómo es, por ejemplo, en Cali, Medellín, Barranquilla. Entonces, uno lo puede consultar. En otro país, igual puede hacer, pero cuando uno llega, entonces, uno en los aeropuertos, uno puede solicitar en las oficinas de turismo el plano de la ciudad y con eso, con base en eso, ya uno pues se guía porque ese sí es lo que tiene que cargar uno siempre para todo lado. Primero que llega y con eso es que se ubica y se a todos los... Era, Muy bien. Don Daniel, ¿pudo ubicar su micrófono? Bueno, Bueno, adicionalmente les podría estar también comentando que aquí en la ciudad también, digamos, pues, realmente toda la ciudad es, digamos, como un plano cartesiano. Un plano cartesiano es una cuadrícula, pero hay puntos de la ciudad donde la perimetría, digamos, de la zona puede ser una, una zona, un plano radial, o sea, que es, digamos, alrededor de un punto se generan varias vías. Eso es donde esos puntos, digamos, generalmente los generan las glorietas o los rompoints, pero digamos no son perfectamente radiados totalmente, digamos, sino que, digamos, son características especiales para distribuciones viales, son distribuidores viales.
generalmente, pero digamos un plano totalmente radiado aquí en Bogotá, pues casi no existe. El más parecido es en la zona de Teusaquillo y La Soledad, que fue concebido de esa manera porque lo realizó un arquitecto, digamos, franco-suizo, y digamos que todas las características de las ciudades francesas sí son, digamos, características de planos radiados. O sea, todas las vías, digamos, no son cuadriculadas, radiadas. Es esos puntos, pero pues es como el único punto, digamos, que se puede, digamos, ver aquí en Bogotá de esa manera. Generalmente todo se supone que conlleva a una cuadrícula, pues como les comentaba, no es perfecta. La única cuadrícula medio, la más perfecto que existe es ahí en el centro de Bogotá, pero de resto, pues pues, digamos, se fue desordenando la ciudad por lo que les comentaba, las características que fue adquiriendo pues la ciudad a lo largo y ancho de la misma. Gracias, don Álvaro. Ya, don Daniel puede hablar ya. Bueno, gracias. Sí, mi inquietud es que si cada metro siempre corresponde a 2 pasos, como estaba diciendo el señor Valencia. Eso es relativo, don Daniel, Es porque si la aproximado. persona mide 2 metros, pues obviamente su paso va a ser de 1 metro. Eso Entiendo. depende de la estatura, sí, señor. O sea, Sí. depende, Bueno. depende de qué distancia da el paso la persona. Hay personas que dan paso amplio, hay personas que dan paso corto. Sí. Lo que se hace en la técnica de búsqueda de direcciones es que se hace como una semejanza de que 1 metro equivale a 2 pasos. Entonces se Claro. multiplica por 2. Ya. Y por ejemplo, en el caso del sur de la ciudad, ya Ciudad Bolívar, ahí también se puede aplicar esto de los pasos o no necesariamente acorde con la irregularidad que mencionó el señor Valencia. Pues allá, digamos, la nomenclatura también tiende a ser de 1 a 100, pero es muy irregular allá las vías. Es que allá hay son súper irregulares. Esa zona se aplica y hay partes, digamos, que en zonitas que son cuadriculadas, digamos, pero la gran mayoría se va deformando, se van viendo, digamos, como diagonales, pero no, ni siquiera es una diagonal porque es una vía que puede ser muy curvilínea a lo largo de la vía y va tomando muchas nomenclaturas. Pero básicamente eso, digamos, en cuanto a la parte vial, pero en la parte de la nomenclatura predial aplica exactamente como en cualquier otra parte de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno, señor, con gusto. Linda, tienes la mano levantada, pero el micrófono cerrado. Apagar. Hable con la abuelita que ya llegó. En la parte inferior a la izquierda está tocas la pantallita del celular y ahí te aparece el micrófono para activar. Yo te tengo bloqueada, no tengo a ninguno bloqueado. A todos les tengo permitir. Ya. Ah, sí, ¿Listo? ahora sí. Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, mi pregunta es a señor Álvaro. Lo que pasa es que él nombraba que los números van pares o impares dependiendo calles y bases pares. Bueno, quería que me aclarara para yo poder andar porque no alcancé. Tranquila. Bueno. Bueno, a ver si te entendí. Lo correspondiente a los pares y a los impares, ¿cierto? Bueno, los números pares sobre una carrera, los números pares corresponden al costado oriental de la carrera. Siempre en el costado oriental tú vas a encontrar los números pares. El tercer número, una dirección consta de 3 elementos. Carrera, por decir algo, carrera 13, número 28, 32. Entonces, carrera es uno, la 13 es otro, el 32 te va a identificar
el costado del andén y los números de pasos al que está ubicado el predio. Entonces, como es par, correspondería al costado oriental. Si es sobre una calle, sería igual, pero entonces el número par estaría en el costado norte de las calles. En el costado sur de las calles corresponden a los números impares. Uno no puede nunca ir a buscar una dirección, por decir algo, la calle 32, 15, 21, digamos, del 15-21 nunca la puede ir a ubicar sobre el costado, no, oriental. Tiene siempre que ubicar en el costado occidental, siempre sobre las carreras, todos los impares en todas partes, y eso aplica también para las transversales y para las diagonales. Pues, todo lo que es impar va a estar en el costado occidental o en el costado sur si es una calle o una diagonal. Y los pares van a estar en el costado norte o en el costado oriental. En el norte u oriental corresponde a una calle o a una carrera y aplica también en las transversales. Entonces, para que tú ubiques, siempre que ubiques número impar dentro de una dirección, la nomenclatura, el segundo número de la nomenclatura corresponde a la orientación donde está ubicado el predio, o sea, el andén al cual corresponde. Y ya ahí te vas a ubicar de acuerdo al número de pasos. Si tú vas a ir a una cuadra donde dicen es la carrera 34, carrera 34, número 28, 22, entonces tú te vas a ubicar, bueno, ubicas la carrera 34 primero que todo, luego vas a ubicar la calle 28, ya que las haya ubicado en esa esquina, entonces tú avanzas hacia el norte, en el caso de que sea en la zona norte de la ciudad, avanzas 22 metros hacia el norte que corresponderían a 22 pasos en el costado oriental. Y de esa misma manera funciona en el costado sur de la ciudad. Lo único que se le anexa a esa nomenclatura es la palabra sur, pero va a funcionar exactamente igual. Las calles y las carreras y la nomenclatura par e impar funciona exactamente igual en el costado sur de la ciudad o en el costado norte de la ciudad. Listo, gracias, don Álvaro. No sé si... Sí, correcto. Tranquila, sí, linda. Sí. Estamos esperando. Dinos que sí con tu manito, que sí entendiste, o con tu carita. Que sí te entendió. Sí, perfecto, bueno. ¿Listo? Don Lucas también había levantado la mano, pero no le veo micrófono. Entonces, no sé. No le veo micrófono. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o seguimos? ¿No? Listo. Ay, sí. Juan, ¿tienes tú una pregunta? En la parte inferior a la izquierda habilitas el micrófono. Bueno, mientras Juan activa su micrófono, es importante lo que estaba hablando don Álvaro de los planos de nuestras ciudades, no solamente en Bogotá, sino a nivel general, y es que tenemos varios tipos de planos, y es que nuestra ciudad no es de plano cuadrícula, que es uno de los tantos planos que hay. Lo ideal sería que nuestra ciudad fuera una cuadrícula para poder buscar las calles y las carreras de forma más ordenada y más exacta posible, pero realmente eso no sucede. Nosotros encontramos, como decía don Álvaro, planos radiales, encontramos planos cuadrícula y encontramos planos desordenados o irregulares. ¿Mm? Generalmente los que más encontramos son esos.
planos irregulares y desordenados porque nuestra ciudad no fue planeada en algunas partes de la ciudad. Por eso vemos esa irregularidad cuando está la continuidad de una calle y después aparece otra calle y yo voy caminando por el mismo lugar. Entonces uno dice, pero si yo venía caminando por la Caracas y ahora terminé en otro número, es por lo mismo, porque nuestra ciudad está irregular, entonces iniciamos en una parte y no está la misma más adelante. Esa es la característica como de nuestra ciudad, básicamente. Juan, ¿pudiste activar tu micrófono? ¿No lo encuentras? Bueno, mientras Juan nos hace su pregunta, si quieres la puedes mandar por WhatsApp o por el chat, ¿listo? Si se te complica por ahí. Vamos a trabajar algo que se llama los mapas mentales. ¿A qué le suena eso? A que su mente es un mapa, ¿cierto? Cuando dicen, bueno, mapas, bueno, también tenemos un concepto de mapas mentales que nos han trabajado de forma escrita, que es condensar la información de forma gráfica y diferente y sintetizarla. Pero en este caso de orientación y movilidad, los mapas mentales no tienen que ver con eso. El mapa mental es todo lo que queda guardado en mi mente es un mapa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros empezamos a tener una discapacidad visual y tenemos que empezar a hacer uso de nuestros demás sentidos, incluyendo nuestro cuerpo, vamos a empezar a tener y a guardar información que antes no era relevante. Entonces nuestro cerebro empieza a hacer como una especie de diseño del paso a paso de cómo desde que salí de un lugar hasta que llegué al otro, qué fue lo que hice. ¿A cuántos de ustedes les pasó que se dormían en el bus? Se quedaban dormidos en el bus y preciso se despertaban en el momento que tenían que bajarse. Ahí sí, ahí levantaron la mano. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el cuerpo tiene una memoria. Entonces, cuando yo voy en el bus, el cuerpo sigue haciendo los movimientos, los giros, sube los puentes, baja, da una vuelta, hace la otra. Eso ya lo tiene interiorizado mi cerebro porque ya lo he trabajado ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Son muchas las veces que hemos pasado por un lugar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo manda información al cerebro y nuestro cerebro guarda toda esa información. Es por eso que no necesitamos que nos estén despertando, bueno, a menos de que nuestro sueño sea profundo, pero generalmente uno siente cuando es el momento de. Eso nos empieza a pasar cuando tenemos una discapacidad visual. Empezamos a tener otras cosas que nos empiezan a orientar en el recorrido. Entonces, si yo me paro en la puerta de la casa, empiezo a determinar hacia dónde voy a ir. Entonces, por ejemplo, me voy para el crack. Mi lugar de destino es el crack. ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta ese lugar? Entonces yo sé que salgo de mi casa, sé que giro a la derecha, pasé por la panadería, sentí el olor al roscón recién salido del horno, después pasé y me saludó el de la carnicería. Toda esa información empieza a quedar guardada en mi mente. Ese es el mapa mental. Ese recorrido que mi mente ha guardado para que yo llegue de forma segura de un punto a otro. ¿Qué pasa en ese recorrido? Que cuando hay alguna irregularidad, el mismo mapa me va a decir, usted ya no va por el lugar correcto. Hizo un giro equivocado. ¿Por qué? Porque ya no está el hueco que tocaba con el bastón, ya no está los que tienen baja visión y alcanzan a ver, ya no está la casa naranja que yo alcanzaba a ver y ya no pasé por ahí, o siento que estoy caminando de más y de más y de más y no llego al punto.
Entonces, todas esas variaciones son las que nos dicen nos perdimos. Usted cogió por el camino equivocado. Entonces, esas son las alertas que yo debo empezar a hacer. ¿Cómo establecemos mapas mentales? Súper importante que cuando ustedes salgan deben trazar un punto inicial y un punto final. Que claro que si yo voy de paseo, pues no, para todo no tengo que planear, pero cuando sí estoy aprendiéndome un recorrido, debo, como lo dice la palabra, planearlo. ¿Dónde inicié y dónde lo terminé? ¿Y qué pasó en todo ese recorrido? Entonces, por ejemplo, cuando ya podamos nuevamente retornar a nuestra presencialidad y podamos hacer recorridos ahí en la cuadra del crack, los que ya los han hecho, pues ya se acuerdan, uno empieza a decirles, bueno, ¿cuántas cuadras hemos pasado? ¿Cuántas calles hemos cruzado? ¿Cuántas carreras hemos cruzado? ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió? ¿Qué huele? No, que y ahí es donde ustedes empiezan a analizar todo ese tipo de información. Al principio es abrumador porque uno no sabe a qué ponerle cuidado. ¿Le pongo cuidado al carro que me va a atropellar? ¿O le pongo cuidado al vendedor que me está gritando en el oído? ¿O le pongo cuidado a que ya voy llegando al CRAD y no encontré la puerta? ¿O a qué le pongo cuidado? Al principio es complejo, pero con el tiempo yo voy a empezar a integrar todo eso que está en el ambiente y voy a establecer un mapa de ese recorrido. Entonces, ¿qué va a pasar en sus mentes? Que van a tener guardados diferentes tipos de mapas que los van a sacar cuando los tengan que sacar. Entonces, por ejemplo, que yo voy a ir a la casa de familiar tal. Ah, no, yo ya sé que para ir allá tengo que coger el bus tal, que tengo que hacer tal cosa, que tengo que hacer la otra. O que tengo que coger el carro y el carro me deja en tal punto, o que yo me voy caminando y hago el siguiente recorrido, paso por el parque, me como una paleta, ya sé dónde está el vendedor, ya sé todo, ya sé dónde comprar el pan. Todos esos mapas van a empezar a quedar guardados en su mente. ¿Cómo es de inteligente el cerebro? Que a pesar de que estamos restringidos de un sentido que es uno de los más importantes y por donde llega la mayor cantidad de información, él empieza a adaptarse para que nosotros empecemos a guardar información muy importante para no perdernos. Entonces, la invitación del día de hoy es que ustedes siempre que vayan a salir a un sitio, antes de salir, planeen ese recorrido. ¿Qué es planear el recorrido? Que yo me siente y diga, ah, bueno, yo quiero, por ejemplo, hace 15 días hablamos de los lugares a los que pueden ustedes ir a visitar cuando ya pasemos todo esto. Entonces, cuando ya pasemos todo esto, ustedes dicen, bueno, ahora sí, yo quiero ir al jardín botánico. ¿Cómo hago para ir hasta ese lugar? Entonces, yo empiezo a planear. Yo vivo en el barrio tal, digamos en Suba, La Gaitana. ¿Cómo hago para llegar hasta ese lugar? ¿Por dónde, por qué avenida me voy? Ahí es donde viene todo lo que estaba hablando don Álvaro hace un ratico de, bueno, ¿y por qué calle me voy? ¿Por qué carrera? ¿En dónde cojo el bus? ¿Cuánto? Esa es otra cosa. ¿Cuánto me empiezo a demorar en ese recorrido? Porque ustedes empiezan a guardar información también en tiempo. No, yo ya sé que si tomo el bus a las 2:20, tengo que llegar a las 2:50 porque me demoro, o a las 2:40 porque me demoro 20 a 25 minutos. Todo eso ustedes lo empiezan a planear antes de. ¿Por qué tenemos que planear? Para evitar los primero accidentes, primero o segundo perdernos, desubicarnos, bueno, eso, pero porque es importante siempre que ustedes vayan a salir, no tener que estar en la calle, ay, yo ahora en dónde estoy parada, y qué bus era el que me tocaba coger, y ahora cuál bus me servirá. Cuando tenemos una dificultad, en este caso la dificultad visual, tenemos que ser más precavidos y tenemos que planear más las cosas. Entonces, claro que también ustedes pueden darse a la aventura y decir, ay, yo quiero irme a caminar y hasta donde llegue, sí, claro, también lo podemos hacer. Pero cuando sí queremos ir a un sitio específico y queremos planearlo con tiempo, sí lo debemos hacer de esta manera. Pensar en dónde me encuentro, a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar hasta ese lugar, sea caminando, sea en bicicleta, sea en patineta, sea en bus, sea en Ahora sí. Transmilenio,
sea volando, por donde ustedes quieran irse, ustedes siempre deben planear, porque los recorridos que también hacemos cuando ustedes se van de viaje a otras ciudades también se deben planear. Bueno, yo llego al aeropuerto y ¿qué hago? Doctora, ¿A dónde cojo? Espérame un segundo, Juan, bueno, ya te doy la palabra. ¿A dónde cojo? Sé que en el aeropuerto me dan asistencia. ¿En dónde pregunto para que yo encuentre un guía si voy solo? Todas esas cosas se deben planear con anticipación. Bueno, eso es la creación de los mapas mentales. La creación de los mapas mentales se dan por que yo los realizo más de una vez. No es que yo ya salí al jardín botánico y yo, ya eso ya puedo ir todas las veces que yo quiera. No, tengo que hacerlo una, dos, tres, porque como estamos trabajando otros sentidos, mientras ellos se van entrenando para guardar información precisa y correcta, tengo que repetirlo más de una vez. Que yo ya me quiero ir solo para el CRAT cuando se acabe esta pandemia, yo ya no quiero que me acompañe mi familiar, que yo ya estoy cansado de estar en la casa, voy a coger mi bastón y voy a arrancar. Lo felicito, lo puede hacer, pero primero hay que hacerlo una, dos, tres, cuatro. Alejandro se ríe porque con él lo hemos intentado y no es fácil porque hay que establecer puntos de referencia, eso es súper importante en sus mapas mentales, puntos de referencia, puntos de información y puntos cardinales. Siempre acuérdense de esos 3 puntos en sus mapas mentales. Puntos de referencia, que son esos puntos o esas cosas que no van a cambiar en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Es muy difícil que quiten un centro comercial, es muy difícil que quiten un banco, es muy difícil que quiten un supermercado, cosas que han estado por mucho tiempo y que no los han quitado. Las avenidas son puntos de referencia, los parques son puntos de referencia, eso que es inamovible en el tiempo. Puntos de información, ¿cuáles son? Que el vendedor de perros calientes que me saluda todas las veces que yo paso y que queda en la esquina del semáforo tal. Ese es un punto de información porque puede que mañana el señor ya no esté y no me salude, y entonces no porque él ya no esté ya me perdí, no. Yo ya sé que ahí él se hace, pero precisamente ese día no estuvo para ayudarme a cruzar la calle. Esos son puntos de información momentáneos, pero que sí nos orientan. Que yo ya sé que hay un vecino que pone vallenato todos los días a las 5 de la tarde y yo paso y escucho el vallenato. Ese es un punto de información, porque puede que un día se vaya la luz y no vayamos a escuchar su vallenato a esa hora. Entonces, esas cosas que cambian en el tiempo son solamente puntos de información. Y los puntos cardinales sí son súper importantes a donde quiera que vayamos. Norte, sur, oriente, occidente, yo siempre debo ubicarme. ¿Dónde está mi norte? ¿Dónde está mi sur? ¿Dónde está mi oriente? ¿Dónde está mi occidente? Ah, ya giré mi cuerpo, ahora ¿en dónde me quedaron? Porque uno dice, no, sí, yo sé que voy caminando para el norte. Y resulta que ustedes por estar hablando con alguien o por hablar por el celular no se dieron cuenta que dieron un giro y empezaron y siguieron caminando y cuando se dieron cuenta van en otro sentido. Entonces, siempre que establecemos mapas mentales debemos tener en cuenta 3 puntos. Puntos de referencia, puntos cardinales y puntos de información. ¿Listo? Juan, ahora sí, ya tienes tu micrófono ahí abierto, ya puedes sí, hablar. sí. Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre calle y avenida? Avenida puede ser calle o carrera. Avenida es una vía de alto flujo vehicular con o sin separadores. Entonces, ¿cuáles son las avenidas? Donde yo sé que no puedo pasar si no es por semáforo o si no es por puente peatonal, porque hay tanta afluencia de carros que no me es posible cruzar de forma independiente y por la vía. Tengo que buscar otras alternativas más seguras. Pero pueden ser calles o pueden ser carreras. Por ejemplo, la avenida Caracas es una carrera, pero la avenida Las Américas es una calle. Entonces no importa, ese sí no importa, no es que sean, todas las avenidas son carreras o todas las avenidas son calles, no, es por el alto flujo vehicular de ese lugar. ¿Listo? Pues, ¿Alguno tiene preguntas sobre los mapas mentales? ¿Quieren aportar algo? ¿Cómo les ha ido a ustedes con sus mapas mentales?
si han estado pendientes de ese tipo de información que les da sus otros sentidos o no le están prestando mucha atención. Pues yo siempre cuando voy, tengo citas como yo estuve en el Hospital de la Misericordia, Ujú. yo sé que siempre voy por Transmilenio y sé que al pasar la calle siempre está la misma, en la, por la, por el andén hay huecos y por eso me indico porque puede estar a la derecha o a la izquierda. Eso también, desafortunadamente, los huecos, los volardos y, Esa cosa. y las alcantarillas que no deberían estar, no deberían ser un punto de información, o sea, no deberían ser un punto sí, de información, son súper importantes porque son las alarmas que están en el camino. Yo les digo las minas del camino. Son las minas quiebrapatas o que son las que nos van a hacer caer en el recorrido. Entonces sí hay que detectarlas. Que yo ya sé que voy caminando por mi cuadra y se le robaron a mi vecino la caja del acueducto. Pues ahí me voy a tropezar y me voy a caer. Entonces yo ya sé que cuando voy pasando por la casa de mi vecino, tengo que quitarme de la pared para no caerme en ese hueco. Todo eso son puntos de información y todo eso ustedes lo van a empezar a hacer al principio pensándolo, es decir, analizándolo. Con el tiempo, como han pasado tanto por ese lugar, todo se vuelve automático. Ustedes ya se quitan, se vuelven a meter, saben dónde cruzar, saben cómo cruzar, saben a quién pedirle ayuda, porque ya lo han hecho tantas veces que hasta la misma gente les los conoce y les dicen, Don Daniel, ¿cómo está? Venga, yo lo ayudo a cruzar. Alejandro, ¿cómo es? Ya se les saben hasta los nombres porque ustedes pasan tantas veces que ya a veces no necesitan ni siquiera pedir ayuda. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguien que quiera aportar algo más? ¿Me necesita? ¿Me necesita? ¿Nadie? No, señora. Nos habían dejado una pregunta en el chat ¿Cómo contesté? de YouTube. Sí, don Daniel, pregunte. Tiene desactivado otra vez el micrófono. ¿De verdad? ¿Ha sido clara la información para el resto que están conectados? Está silenciado el micrófono. Ahora sí. Bueno, cuando comencé esta capacitación en marzo pasado, la psicóloga pues me dio como una pequeña inducción sobre forma de caminar por las cuadras. Pero entonces ella, ahí recuerdo que me mencionó lo siguiente, que nosotros los discapacitados no deberíamos cruzar por la pura esquina, sino como retirarnos de la esquina aproximadamente unos 20 pasos, porque generalmente en las esquinas están las alcantarillas. Y ahí pues recuerdo eso, me gustaría si es posible que ampliaran un poco ese tema. Don Daniel, usted se me está adelantando a otro de nuestros conversatorios en donde vamos a hablar sobre el... Esperaremos. Pero tranquilo, le voy a aclarar su duda para que después su merced sea el que nos lo explique. Resulta, pasa y acontece que, como usted lo dice, no debemos cruzar en las esquinas cuando son calles residenciales, cuando son calles de barrios, cuando no hay alto flujo vehicular. Cuando hay mucho flujo vehicular, sí debemos pasar en las esquinas, porque debemos pedir ayuda para cruzar. Entonces, cuando es alto flujo, sí debemos pedir ayuda para cruzar.
Cuando es una cuadra sencillita, por ejemplo, como las del crack, en esas cuadras sí debemos contar de 15 a 20 pasos o meternos a la cuadra de 15 a 20 pasos más o menos para que el carro alcance a ver el bastón. ¿Por Ah, es qué? para que el carro vea el Porque bastón, ya. resulta que los que manejaron acá saben que los carros tienen puntos ciegos por toda la carrocería. Entonces, cuando van girando, si ustedes se encuentran en toda la esquina, a veces ni los van a ver a ustedes y mucho menos van a ver el bastón. Entonces, siempre hay que alejarnos de 15 a 20 pasos para meternos a la cuadra, ya sea que si yo llegué a la esquina y voy a cruzar la carrera, tengo que meterme en esa carrera para pasar. Hay gente que dice, no, es que yo paso por la mitad de la cuadra. Si lo quieren hacer por la mitad de la cuadra, lo pueden hacer. Pero no es necesario caminar tan metidos a la cuadra. Lo importante es poder pasar lejos de la esquina, nunca en la esquina, cuando son cuadras residenciales. Sí. Pero sí, esa es la técnica, sí señor. Tranquilo Muchas que gracias. todas estas técnicas con todas las vamos a manejar en caliente, dicen por ahí. Es decir, Ah, perfecto. en vivo y en directo. Muy Los bien. que ya han trabajado esa parte saben aquí que yo soy especialista en mandarlos a cruzar calles para que lo hagan solos y lo hagan bien. Perfecto. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, no siendo más por hoy, no me alegra que se hayan conectado. Esperamos que hayan aprendido bastante. Como les decía, la idea es todo eso que estamos trabajando lo podamos volver a trabajar ya en plano real, porque no es lo mismo trabajar por videollamada y por este medio que salir a la calle a ubicar lo que decía don Álvaro, de qué son calles, qué son carreras, que dónde está el parque, dónde está el impar, que cuántos pasos camino, que cuánto, que me pasé, que giré, que di mal los pasos, que estoy buscando en la cuadra equivocada. Eso nos va a pasar. Me preguntaron por el chat de YouTube, don Álvaro, si está todavía por ahí. Y Uy, ¿qué pasa con la calle 26 que no tiene nada de calle 26? Entonces, don Álvaro, si está por ahí, nos puede responder. Y si no, se quedó la pregunta sin respuesta. Don Álvaro está por ahí. Si está por ahí, está con el micrófono apagado. Bueno, quedamos debiendo la respuesta de esa pregunta. Si ninguno más tiene ninguna pregunta, entonces esperamos que hayan aprendido mucho en esta tarde. Me alegra saludarlos, me alegra verlos. doctora, ay, perdón. Tranquilo, dime. Ahora, si merced nos puedes enviar como un resumen de lo que vimos hoy. Resumen no, pero sí tenemos los audios de todas las técnicas de trazado urbanístico, búsqueda de direcciones y nomenclatura. Okay. Claro que sí. Entonces, Muchas gracias. lo de mapas mentales no está especificado, no lo tenemos así especificado porque eso lo trabajamos más en la parte práctica, pero de pronto les hago también un audio para que lo tengan. Entonces, me alegra mucho verlos, don Héctor, me alegra verlo ahí conectado juicioso, Linda, Alejo, María Cristina, don Lucas. Ay, don Álvaro apareció. Kelly, don Luis H, que no ha podido activar su micrófono. Kelly, don Carlos, que también está conectado. Me alegra mucho verlos. Don Álvaro, tiene apagado el micrófono.
Todavía está apagado el micrófono. Entonces fue un gusto escucharlos esta tarde, sus preguntas y pues verlos ahí conectaditos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer en la semana. Y ahí estamos pendientes para poder hacer nuestra próxima conexión. La próxima conexión la vamos a tener en 20 días más o menos. El 17 de septiembre más o menos. ¿Listo? Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, don Dios te Álvaro, bendiga. por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darnos todo su saber y conocimiento. Y gracias a todos por estar ahí. Entonces, nos 17 de septiembre. encontraremos dentro de 20 días. Por este medio y por las llamadas habituales en el resto de las semanas. Gracias. Feliz tarde para todos, que descansen. Recuerden que los viernes hay rumba terapia para que se conecten. Yo Sí, les envío señora. el link para que bailen. Entonces, por favor. Gracias. Bendiciones y doctora. feliz tarde para todos. Igual, Dios los bendiga. Gracias. Chao, Hasta Carlos. luego. Chao, Alejito. Chao, Chao. don Daniel. Chao, Linda. Chao, Juan. Chao, don Héctor. Adiós, don Álvaro, y muchas gracias. Hola, María Isabel, llegaste al final.